Paz de Cristo, iglesia. Buenas tardes, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Le damos una cordial bienvenida al pueblo de los santos, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia lavada por la sangre del Cordero. Mis hermanos, pues la semana pasada, pues por causa de la tormenta, esa pequeña tormenta invernal que se vino improvisadamente, pues no pudimos tener el servicio presencial, pero gracias a Dios pudimos compartir la palabra. Le damos gracias a Dios también porque mi esposa me pudo acompañar la semana pasada. Le doy gracias también a mi hermano Miguel, su familia, mi hermana Clara, también sus hijos que estuvieron aquí grabando el servicio. Nuestro hermano Jorge, que estuvo también aquí al frente del sonido. Entonces, gracias a Dios pudimos sacar adelante la predicación la semana pasada. Pero gracias a Dios que Dios nos permite tener este servicio presencial. Este es nuestro primer servicio presencial ya en este año, y le damos gracias a nuestro Dios. Hermanos, sabemos que hay algunos hermanos que se han sentido un poquito mal. Algunos se han sentido un poquito enfermos. Entonces yo quiero pedir que juntos como un cuerpo hagamos una oración por nuestros hermanos. Amén. Quiero pedir también que oremos. Se está pidiendo la oración por un sobrino de nuestro hermano César. Es un bebé que se llama Isaías, que se lo acaban de llevar al hospital. Así es que vamos a pedirle a nuestro Dios que ponga su mano sanadora, que Dios tenga misericordia. Amén. No sabemos exactamente quién es él, dónde está, en qué hospital, pero Dios lo sabe. Así es que vamos a orar todos juntos, hermanos, en el poder del acuerdo, y vamos a orar por la sanidad de aquellos que tienen sus cuerpos enfermos, que tienen sus cuerpos débiles. Vamos a orar todos juntos, hermano. Padre celestial, mi Dios, en esta noche queremos unirnos, Señor, como un solo cuerpo, como lo que somos, un cuerpo en Cristo, y queremos orar, Señor, por la sanidad de aquellos hermanos que están enfermos, de aquellos hermanos que tienen sus cuerpos débiles en este momento, que están pasando por alguna debilidad física, por alguna enfermedad. Padre celestial, yo te ruego y te pido y te rogamos, te imploramos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú extiendas tu mano sanadora, tú extiendas tu mano misericordiosa a favor de cada uno de ellos. Señor, rogamos por este bebé que también fue llevado, Señor, de urgencias al hospital. Señor, se llama Isaías. Y te rogamos y te pedimos por él, mi Dios, que tú tengas misericordia. Señor, te pedimos por la sanidad, por la restauración de su salud. Te rogamos, te pedimos, Padre Santo, que tú restaures la salud de cada uno de nuestros hermanos, en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ellos están bien, Señor, están en tus manos y que van a recuperarse completamente, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo así lo creemos y así lo confiamos. Te damos gracias por tu cuidado, por tu protección que tú tienes para con nosotros, para con tu pueblo, para con tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, vamos a compartir en esta tarde la bendita palabra de Dios. Y las semanas anteriores yo les había estado hablando acerca del poder del ayuno. ¿Cuántos se acuerdan? Hay poder en el ayuno, amén, ¿sí o no? Hay poder en el ayuno. Y la semana pasada yo les hablé acerca de la importancia de la oración. Pero en esta noche yo quiero hablarles acerca del propósito de la palabra de Dios. Hermanos, cuando juntamos estas tres cosas, el ayuno lo que hace es que prepara el terreno. Si tú ayunas, pero no oras y no estudias, simplemente te estás mal pasando. Pero si tú ayunas, estás preparando el terreno espiritualmente
para lo que viene, la oración y la palabra de Dios. Y cuando reunimos estas tres cosas, el ayuno, la oración y la palabra de Dios, hermanos, nos volvemos una bomba atómica en el reino de las tinieblas. Te vuelves una persona sumamente peligrosa para el reino de las tinieblas. Hermanos, y así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos traen la Biblia? Ábranla por favor en el libro de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Le doy un consejo con todo respeto: acostúmbrese a usar su Biblia, no se acostumbre a usar un celular. Se lo digo con todo respeto. Un celular es un celular. ¿Esto qué es, hermano? ¿Es un celular? ¿Qué es? Esto es la Biblia, la palabra de Dios. Si usamos un celular, solamente le vamos a picar ahí y nos va a llevar, pero usted nunca se va a memorizar los libros de la Biblia. ¿Dónde está? No va a saber manejar su Biblia. Es importante que usted se compre una Biblia, y si no tiene, podemos obsequiarle una Biblia. Aquí tenemos segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. ¿Cuántos lo tienen? Muy bien, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ayúdeme, vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, Señor, una vez más estamos aquí, vamos a compartir esta bendita palabra, y te ruego y te pido una vez más, Señor, que me uses como un canal, Señor, para compartir e instruir al pueblo, Señor, en el mensaje que tú me has dado, en el mensaje que tú me has entregado. Ayúdame, Señor, para que esta palabra pueda edificar la vida de mis hermanos, así como ha edificado la mía. Señor, te ruego por aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Te rogamos para que esta palabra también pueda bendecir la vida de cada uno de ellos. En el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y a Él le damos un fuerte aplauso, le damos toda la gloria, la honra y la alabanza a Él por los siglos de los siglos. A ti, mi Jesucristo, a ti, mi Señor, a ti sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Te entregamos la alabanza en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Yo le he titulado este mensaje: el propósito de la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios tiene un propósito muy importante, hermanos. Y la Biblia dice en el pasaje que acabamos de leer que absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para tres motivos muy importantes: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Diga conmigo: la palabra de Dios tiene un propósito en mi vida. Una vez más, diga conmigo: la palabra de Dios tiene un propósito en mi vida. Hermano, y podemos poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Usted cree que podemos confiar en esta bendita palabra, sí o no? ¿Podemos medio confiar o podemos confiar plenamente? Podemos poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que toda la escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa, toda la escritura está inspirada por Dios. Quiere decir que Dios
influenció directamente en los autores de las escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron no fue lo que ellos quisieron, sino lo que Dios quiso que ellos escribieran. Alabado sea Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que nunca la profecía, es decir, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. Es decir, no fue porque aquel o aquel hombre, a Pedro o a Juan o a Mateo, se le ocurrió. Nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ciertamente eran hombres, no hombres perfectos, hombres que cometían errores como usted y como yo, pero la Biblia dice que eran hombres santos, apartados para los propósitos de Dios. La palabra inspiración, hermanos, significa exaltada por Dios. Cuando escuchamos que la Biblia fue inspirada por Dios y buscamos la definición de esta palabra, inspiración significa que fue exhalada por Dios. Quiere decir que salió de la boca de Dios. Quiere decir que Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, quiero que escribas esto. Pedro, quiero que escribas esto. Marcos, esto es lo que yo quiero que escribas. Fue exhalada por Dios. Salió de la boca de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, que fue exhalada por Dios. Y la palabra de Dios tiene la autoridad para establecer las doctrinas que enseñan al hombre a tener una correcta relación con Dios. Porque, hermanos, a veces hablamos de un Dios que muchas de las veces no conocemos. Por eso es que al conocer la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a ser instruidos y vamos a poder conocer al Dios del cual a veces estamos hablando. La Biblia tiene la autoridad para establecer las doctrinas que enseñan al hombre a cómo podemos tener una buena relación con Dios. La Biblia también dice que la Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir infalible, hermanos? Infalible quiere decir que no contiene errores, que es 100% confiable. Eso es lo que significa, que es infalible. No contiene errores y es 100% confiable y tiene el poder para cambiar nuestras vidas para bien y tiene el poder para prepararnos para toda buena obra. Yo no sé, pero a mí esta bendita palabra ha cambiado y ha transformado mi vida. Yo no sé la vida de usted. ¿Cuántos ha cambiado esta bendita palabra la vida de ustedes? ¿A cuántos los está capacitando para toda buena obra? Hermanos, lo que estamos haciendo en este lugar, en esta congregación, es que estamos haciendo buenas obras para Dios. Y es la palabra de Dios la que lo capacita para que usted pueda realizar buenas obras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Diga conmigo: más segura. Más segura, a la cual hacemos bien, fíjese bien, en estar atentos. Quiere decir que si usted presta atención a la palabra de Dios, usted hace bien en estar atento. Dice: como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir que esta palabra, hermanos, es comparada, es simbolizada con una antorcha. ¿Qué es lo que produce una antorcha? Produce fuego. Hermano, una vida donde no está la palabra de Dios morando, ¿qué es lo que hay? Tinieblas, oscuridad, ignorancia. Y cuando esta palabra de Dios llega y entra a nuestras vidas, lo que trae es luz, ¿cierto? Trae luz. Y esa luz cada día se va haciendo más grande, más grande, más grande. Las tinieblas se van disipando. Y la luz de la palabra de Dios cada día va disipando las tinieblas. Por eso la Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Hacemos bien en estar atentos. Dice: como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aquella persona que anda a la luz de las escrituras
no va a andar en tinieblas, no va a andar en ignorancia, va a conocer, ¿sí? ¿De dónde vengo? Vengo del mono, del chango. Salimos del zoológico. ¿De dónde venimos, hermanos? Sabemos que somos creación de Dios. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿En la escuela? ¿Dónde le enseñaron eso? Que somos creación de Dios. ¿Le dijeron en la escuela? No, en la escuela te dicen que venimos del chango, de chita, yo no sé de allá, ¿verdad? No, pero la Biblia dice que somos creación de Dios. La Biblia te enseña para qué estamos aquí, de dónde vienes, para qué estás aquí y a dónde vas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y segunda de Pedro 1:19 continúa diciendo, fíjese, dice, hasta que el día esclarezca. Quiere decir que esta palabra es algo progresivo, lo que va haciendo en tu vida. Había ignorancia, pero hermano, empieza a traer claridad, empieza a traer conocimiento, se empieza a disipar la ignorancia, porque vivíamos en ignorancia. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, lo que hace es que empieza a quitar la ignorancia, hasta que el día esclarezca. Había oscuridad en tu vida, ¿te acuerdas? Pero cuando llegó la palabra de Dios, empezó a haber luz. Hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana. Yo le pregunto, ¿quién es el lucero de la mañana? ¿Es Jesús o es el diablo? ¿Quién es? Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Quién va a salir, el diablo o Jesús? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cristo quiere ser formado en tu vida y quiere que tú y yo nos formemos a la imagen de Cristo. Hermano, pero hay quienes dicen que Satanás es el lucero de la mañana. ¿Ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, fíjese, ¿por qué? Porque hay una mala interpretación de la Biblia ahí. Yo quiero hacer una aclaración. Algunos dicen que este título de lucero o estrella de la mañana le pertenece tanto a Cristo como a Satanás. Pero esto no es verdad. ¿En qué se basa esto? En que a veces no leen bien el texto bíblico. ¿Dónde dice acerca de Satanás que él es el lucero de la mañana? Se lo voy a leer. Isaías capítulo 14, versículo 12. Pero la Biblia no dice que él es el lucero de la mañana. Fíjese bien, dice, ¿cómo caíste del cielo? Esto está haciendo una alusión al rey de Tiro, pero no solamente al rey de Tiro, a un hombre físico que reinó en la tierra, sino también a Satanás, el diablo. ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana. Porque acuérdense que Satanás es un ángel de las tinieblas. Él era un ángel de luz. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Pero Satanás decidió rebelarse contra Dios. Quiso ser igual a Dios. Y por eso dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, dice, hijo de la mañana, hijo de la estrella de la mañana, del lucero de la mañana. Nunca vamos a poder comparar a Satanás, que es un ser creado, con Jesucristo, que Él es creador. Alabado sea el Señor para siempre. El diablo simplemente es un ser creado, que el Señor creó como un querubín protector, pero un día se reveló que ser igual a Dios y fue echado por tierra. Y ese ser que emanaba luz, hoy solamente tiene tinieblas, se apagó. Porque cuando un hombre o una mujer se aparta de Dios, Él es luz y en Él no hay tinieblas. Nosotros somos tinieblas sin Dios, pero cuando estamos con Dios hay luz en nosotros. Y cuando alguien se separa de Dios, lo único que te queda son las tinieblas. Por eso es que Satanás ahora, después de ser el hijo de la mañana, ahora solamente es el príncipe del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Entonces, ¿quién es la estrella de la mañana? ¿Quién es el lucero de la mañana? Es Jesucristo. Hermano, ¿dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Fíjese que de Jesús no dice hijo de la mañana, no. De Él no dice eso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Él da testimonio de sí mismo, de quién es Él. Yo soy la raíz
y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ves? Entonces, ¿quién es el lucero o la estrella de la mañana? Cristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, está hablando de Cristo, salga en nuestros corazones. El propósito de la palabra de Dios es que Cristo sea formado en tu vida. Es que tú y yo cada día nos parezcamos más al Señor. El propósito de la palabra de Dios es que tú y yo cada día nos alejemos más de las tinieblas y empecemos a caminar más y más hacia la luz y nos parezcamos más hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermano, ahora para que Cristo, el lucero o la estrella de la mañana, salga y brille cada vez más intensamente en nuestra vida, es necesario que hagamos estas tres cosas con la palabra de Dios. Número uno, tenemos que escuchar continuamente la palabra de Dios. Es necesario que escuches continuamente la palabra de Dios. ¿Cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios? Fíjese, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe es ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, tu fe y mi fe crece, se acrecenta y se alimenta cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Es necesario que usted y yo tomemos un tiempo para sentarnos a leer la palabra de Dios. Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nunca la lea en su mente, siempre léala con voz audible. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y tu fe empieza a crecer. Hermanos, hoy en día usted está escuchando en este momento la palabra de Dios y su fe está creciendo, porque la fe en Dios y en sus promesas viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, hay aplicaciones de la Biblia en nuestros celulares. Yo a veces en el trabajo me pongo un audífono y ando trabajando y estoy escuchando la palabra de Dios. Digo, hoy voy a escuchar primero a los Corintios y entonces mi fe crece, aprendo más de Dios, escucho la palabra de Dios y se acaba, digo, ahora voy a leer segunda de Pedro y estoy escuchando. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que hoy en día hay muchas formas de escuchar la palabra de Dios. Amén. Número dos, hermanos, si queremos que el lucero de la mañana, si queremos que cada día nos parezcamos más a Cristo, recuerde, tenemos que escuchar diariamente, continuamente la palabra de Dios. Pero ¿usted cree que basta con escuchar la palabra de Dios solamente, hermanos? ¿Qué más? ¿Habrá que hacer algo más? Hay que hacer algo más. Tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Usted cree que es lo mismo escuchar la palabra de Dios que aprender la palabra de Dios? Hermanos, son dos cosas distintas. Fíjese, hay una gran diferencia entre escuchar y aprender. Por ejemplo, yo podría estar en este momento hablándole acerca, voy a poner un ejemplo, acerca de las tablas de multiplicar. Yo puedo hablarle de las tablas de multiplicar, de la tabla del 1 a la tabla del 10. Y le puedo decir así como en la escuela, vamos, soy el maestro y le voy a hablar acerca de la tabla del 2 y ustedes son los alumnos. Ustedes están escuchando al maestro. Y el maestro dice 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y yo ya me la sé, pero ustedes no se la saben. Ustedes nada más la están escuchando. Y dicen, yo también me la quiero aprender. ¿Qué tienen que hacer para aprenderse las tablas como yo? ¿Qué tienen que hacer? Machetear, hermano, dicen ahí en la escuela. Hay que memorizarlas. ¿Cómo se aprendieron las tablas de multiplicar ustedes? ¿Cómo? Haciendo planas y planas y planas, ¿verdad? Y memorizándola. Entonces, hermano, yo hoy en día le estoy hablando la palabra de Dios y usted está escuchando. Usted está escuchando. Y su fe se está acrecentando.
Pero hermano, para que yo pueda traerle la palabra de Dios, yo tuve que tomar el tiempo para aprender la palabra de Dios. Y tal vez haya gente que dice: ay, qué bonito, el hermano se sabe esto y se sabe que el versículo, yo también quiero conocer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que aprender la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos, el primer paso para que Cristo, el lucero de la mañana, se forme en nuestras vidas, tienes que oír la palabra de Dios. Pero no te puedes quedar ahí, tienes que aprender la palabra de Dios. Tienes que aprender, tienes que memorizarte la palabra de Dios. Es importante que tomamos el tiempo, fíjese. Y en Josué capítulo 1 versículo 8 nos habla de las 4 cosas que usted y yo tenemos que hacer en la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto nos está hablando de ¿qué? De leer la palabra de Dios. Esto nos está hablando de estudiar la palabra de Dios. Quiere decir que continuamente usted y yo tenemos que leer la Biblia. Quiere decir que continuamente usted y yo tenemos que tomarnos el tiempo de estudiar la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Las primeras 2 cosas que usted y yo tenemos que hacer con la Biblia es leer y estudiar. Y fíjese cómo continúa diciendo. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro. Meditarás en él. Meditar significa decirlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez en tu mente. Eso significa meditar. Y cuando meditas una vez y otra vez y otra vez y lo haces audiblemente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca. ¿Qué estás haciendo? Memorizando las escrituras. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo, así te aprendiste las tablas de multiplicar. Esto nos habla primero de leer, estudiar, después de memorizar y meditar. 4 cosas que usted y yo tenemos que tomar y hacer en las escrituras. Es bonito solamente escuchar, hermanos, pero Dios no quiere solamente oidores. Dios quiere gente que se tome el tiempo de aprender. Porque cuando tú aprendes, hay gente que tal vez no está muy familiarizado con la Biblia. Y tal vez diga: yo nunca había escuchado lo que el pastor está diciendo. Pero hay gente aquí que está ya muy familiarizado con la palabra de Dios. Así es que cuando yo leo algo o hablo de algo, usted puede decir: ah, el pastor está hablando de primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16. Ah, el pastor está hablando de Apocalipsis capítulo 5. Ah, el pastor está hablando de Génesis capítulo 3. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está familiarizada. Esa persona no le pica los ojos tan fácil como dicen por ahí. Esa persona se toma el tiempo para estudiar, para leer la Biblia. Entonces lo que Dios quiere es que tú y yo no solamente seamos oidores, ¿sí?, sino que tú y yo aprendamos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ayúdenme para aprender la palabra. 4 cosas le dije. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, estudiar, meditar y memorizar. 4 cosas. Y no te van a picar los ojos tan fácil, ¿eh? Sí, hermano, así es. 4 cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué te vas a aprender eso? Cuando te aprendes las tablas, 2 por 2, 4. Ay, qué flojera, pero ¿para qué sirve todo esto, maestra? Y de repente, cuando menos lo piensas, vas a la tiendita y te dan cambio de menos. Dice: espérame. Yo le di 20 pesos. Y usted me está devolviendo tanto. A ver, déjame, no, haces cuenta. Ah, ¿verdad que sí te sirvió? ¿Verdad que sí te sirvió? Cuando alguien te quiere picar los ojos, dice: no, yo también estudio la Biblia. Eso que estás diciendo no es verdad, estás torciendo las escrituras.
Alabado sea Dios. Por eso es que el Señor quiere que tú aprendas las escrituras. Alabado sea Dios. Porque cuando tú aprendes, hermano, tú vas a empezar a poner por obra lo que estás aprendiendo. De eso se trata. Si tú quieres que Cristo se forme en tu vida, tú tienes que poner por obra lo que estás aprendiendo aquí. ¿Por qué crees que a veces la gente está en el camino de Dios y vive en tinieblas? Y vive en tinieblas y parece que no avanza, y está en tinieblas y está en tinieblas y parece que está nomás caminando en círculos, porque solamente son oidores y no son hacedores. Y el Señor no quiere solamente oidores. El Señor quiere gente que empiece a poner por obra, para que empiecen a dejar las tinieblas y empiecen a caminar hacia la luz. Mira ese hombre cómo ha cambiado. Antes era bien borracho, antes era bien drogadicto. Yo me acuerdo que le pegaba a su esposa. Mira esa mujer cómo ha cambiado. Era re chismosa esa mujer, pero mira cómo anda ahora. Anda evangelizando, llevando la palabra de Dios, porque Cristo se ha ido formando en ese hombre, en esa mujer. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, hay una tercera cosa que tenemos que hacer para que Cristo, el lucero de la mañana, se forme en tu vida. Y para que tú y yo nos formemos a la imagen del Señor. Y es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Diga conmigo, obedecer la palabra de Dios. Fíjese, Josué 1:8 dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas, empieces a poner manos a la obra. Si Dios te dice ya no tomes, ¿qué andas tomando, compadre? Si Dios dice ya no te drogues, si Dios dice trata bien a tu esposa, ¿por qué la sigues maltratando? ¿Qué parte no entendiste? ¿Me entiende? Y es ahí donde viene el cambio, la transformación de ese hombre violento. Cristo se está formando en su vida, porque él empezó oyendo, él empezó a ir a una iglesia, él empezó, me regalaron un disco, me regalaron una predicación y yo empecé a escuchar, sí, pero no se quedó ahí. Después alguien le regaló una Biblia y no la puso en la cabecera, no la dejó por ahí empolvándose. Alguien le dijo, pero ¿cómo leo esto? Mira, empieza desde aquí. Y se tomó el tiempo y fue, se sentó y empezó a aprender la palabra. ¿Y ahora qué hago? Pues empieza a poner por obra, empieza a practicar lo que estás escuchando ahí, lo que estás aprendiendo. Número 3, hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Diga conmigo, tengo que obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, cuando tú empiezas a caminar en obediencia a la palabra de Dios, es ahí donde vas a empezar a ver un cambio y una transformación positiva en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Mientras tú y yo no caminemos en obediencia a la palabra, podemos sabernos la Biblia al derecho y al revés. Al derbez, iba a decir, ¿dónde he escuchado eso? Al derecho y al revés, y no va a pasar nada, ¿cierto? No se crea, estaba bromeando. Podemos sabernos toda la Biblia, hermano. ¿Usted cree que el diablo se sabe la Biblia? Hermano, ese se sabe la Biblia mejor que usted y yo. ¿Qué le dijo a Adán? Con que Dios te ha dicho esto. Hermano, se atrevió a ir contra nuestro Señor Jesucristo, el maestro de maestros. Se atrevió. Tírate, pues escrito está. Cuando le dio las 3 tentaciones, le habló con las escrituras. Le habló con las, pero para un maestro, otro maestro. Para un falso maestro, un verdadero maestro. Pero escrito está, también le decía el Señor. Pues te digo, cuando tú te sabes la Biblia, no tan fácil te van a jugar el dedo en la boca. Venga, pase, pacte. ¿Cuántos quieren pactar de $1,000? Que no, eres un falso, eres un lobo, compadre. ¿Sí? Y Jesús le decía, sí, pero escrito está. Te voy a enseñar, diablo, lo que son las escrituras correctamente. No tentarás al Señor tu Dios. Se iba al diablo sucio. Señor lo reprenda. Hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces cuando empezamos a caminar en obediencia a la palabra, es ahí donde vas a empezar a ver un cambio y una transformación positiva en tu vida. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22.
pero sean hacedores de la palabra, dice Santiago, y no tan solamente oidores. Empiezas oyendo, pero no te quedes ahí en el primer nivel. Pasas al segundo y luego pasas al tercero a ser un hacedor de la palabra. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Fíjese lo que dice Santiago. Cuando tú vas, oyes y te la puedes aprender, pues dicen, ay, viejo loco, ay, nomás yo le sigo ahí el rollo, nomás para que no se agüite. Pero nada, yo sigo igual sí. Solamente te estás engañando a ti mismo. Hermano, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos, viviendo una vida religiosa. Pero sabe que nosotros no podemos engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántos pueden engañar a Dios? Hermano, si tú quieres ver un cambio y una transformación genuina en tu vida, vas a tener que caminar en obediencia a la palabra de Dios. No hay de otra. No hay de otra. Hermanos, esto se trata básicamente de tres cosas. Diga conmigo: oír, aprender y obedecer. Una vez más: oír, aprender y obedecer. Esto es todo, hermano. Y Cristo, el lucero de la mañana, se va a empezar a formar en tu vida sin que tú ni siquiera te des cuenta. Pero la gente se va a dar cuenta. Como que algo ha pasado en su vida. Usted como que ya ha cambiado. Usted como que ya no es el mismo. Pues esta bendita palabra ha causado un cambio y una transformación en esa vida. Alabado sea Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Hermano, le estoy hablando acerca del propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Es exactamente cambiar y transformar tu vida para bien. Pero esto es lo que tú tienes que hacer. Ahora yo quiero hablarle acerca de los propósitos o de la utilidad que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. No solamente cambiarnos, fíjese que la palabra de Dios nos va a hablar. Y Pablo le habló a Timoteo acerca de estas tres cosas. Y dice que enseña, redarguye y corrige. Y quiero hablarle de estas tres cosas. El primer propósito que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas es que es útil para enseñar. Diga conmigo: es útil para enseñar. Fíjese, la palabra enseñar viene de una palabra griega que se pronuncia didasco. Es una palabra griega, didasco. De ahí viene la palabra enseñar, la palabra didasco. El primer propósito que la palabra de Dios trae a nuestras vidas es que Él trae didascalia. Didascalia. Esta palabra didascalia, hermanos, es una palabra griega que significa enseñanza, significa doctrina y significa instrucción. Lo que la palabra de Dios quiere traer es enseñanza, doctrina e instrucción para tu vida y para mi vida. Alabado sea el Señor. Y para esto, hermanos, a veces vamos a necesitar de un didascalos. Un didascalos es un maestro o es un instructor, alguien que enseña la palabra. Un didascalos. Didascalia es la enseñanza, es la instrucción. Y el didascalos es el maestro, es el instructor. Esta palabra también se utiliza para el padre de familia que enseña a su hijo la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice: instruye al niño en su camino, didascalos. Tú eres el instructor, tú estás enseñando a tu hijo la palabra de Dios. Didascalos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tú estás haciendo el trabajo de un didascalos, un instructor. Le estás enseñando la palabra de Dios. Hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús, el didascalos, el maestro, el instructor, le dijo a sus discípulos, fíjese bien: por tanto, les da la orden: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos
y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es la palabra didascalia. Vayan y didascalia. Vayan y enséñenles. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. En ese momento ellos eran los discípulos, pero no solamente se iban a quedar como unos discípulos, ellos también se iban a formar como unos didascalos, unos maestros. Y ellos el día de mañana iban a enseñar a otras personas la didascalia, la enseñanza, la doctrina, la instrucción de la palabra de Dios. Hermano, Dios no quiere que usted y yo nos quedemos solamente como aprendices. Dios quiere que usted y yo el día de mañana ahora seamos maestros también. Pablo dice, ustedes ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía tengo que estarles dando lechita en vez de darles comida sólida, ¿verdad que dice? Dice el apóstol Pablo, a ustedes ya debería estarle dando un buen bistec. Sin embargo, todavía como que no están listos. Hay que estarle dando papilla todavía, así de esa papillita que le dan todavía, porque se me hace que se les atora todavía si les doy un buen bistec. Ya deberían, hay que darles el Gerber todavía. Hay que estarles dando el ABC. Ustedes ya deberían de ser didascalos. Ya deberían ser maestros, instructores de la palabra. Deberían de estar enseñando la didascalia, la enseñanza, la doctrina, la instrucción a otras personas. Alabado sea Dios. Y el Señor dice, y enseñándoles que guarden. Fíjese, esta es la gran comisión que está en el último versículo en el último capítulo de Mateo, que está en el capítulo 28 del libro de Mateo. Dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Didascalia. Jesús le dijo a sus primeros discípulos, instrúyalos en todas las cosas que yo les he mandado. Didascalia. Hermano, lo primero que usted y yo tenemos que hacer, lo primero que un pastor tiene que hacer y lo primero que Dios hace es que Dios instruya a una persona en la doctrina, en la enseñanza, en la instrucción de la Biblia. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que la Biblia te permite? ¿Y qué es lo que la Biblia no te permite que hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios no quiere que hagamos? Y fíjese que estos hombres fueron obedientes. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 42, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo cumplieron con esa comisión que el Señor Jesucristo les hizo en el libro de Mateo, capítulo 28. Y en el libro de Pentecostés, en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y estos hombres están llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo. Y lo que hace este hombre es que empieza a dar didascalia, enseñanza, instrucción a aquellas primeras personas que aceptan al Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42 dice, y Pedro con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 nuevos discípulos que también se iban a convertir después en didascalos. 3,000 discípulos, hermanos, que estaban recibiendo la didascalia, la enseñanza, pero que no se iban a quedar ahí. Se iban a convertir en didascalos, en maestros, en instructores. Aquí en este lugar ya hay gente que son didascalos, que ya instruyen a otros en la palabra de Dios, que ya están enseñando doctrina, enseñanza. ¿Qué doctrina? Doctrina apostólica. ¿Dónde dice eso? Aquí lo dice, en Hechos capítulo 2, versículo 43. Fíjese que cuando estos hombres, los apóstoles, estaban dando la didascalia, la doctrina, la enseñanza, la doctrina apostólica, dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la didascalia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, esto que estamos haciendo aquí, la didascalia, la enseñanza, esto es algo bíblico. Pero cuando vamos allá abajo y compartimos el pan, esto es algo bíblico también. Tenemos coinonía, tenemos comunión. Esto es algo que hacía la iglesia primitiva.
y en las oraciones también. Esto es parte de la doctrina apostólica. Hermanos, le voy a dar solamente unos cuantos ejemplos de lo que Cristo les enseñó a los apóstoles y lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia. La doctrina apostólica, la didascalia apostólica, la instrucción, la doctrina, la enseñanza. El bautismo en agua. Hermano, tú tienes que enseñarle a una persona, porque las personas a veces fueron enseñadas erróneamente y bautizaron a sus niños. ¿El bautismo es para infantes o es para adultos? ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Y podemos confiar en ella? Claro, se lo dije al principio, es 100% confiable, no contiene errores. Pero los hombres han torcido las escrituras para beneficio de ellos y dicen, hay que bautizar, hermano, hay que bautizar a su niña. ¿Pero por qué? Dice, ¿qué tal si algo le pasa y se va a ir al limbo? ¿Y dónde dice eso del limbo? Pues la gente no sabe, no lee. Cualquiera te pica los ojos y cuando tú lees, ay, qué piquetote de ojos me estaban dando, mira que el limbo, que el purgatorio, pero ¿dónde está eso? Pues como no leías, ¿entiendes? El pez grande se come el más chiquito. Cuando tú dices, no, el bautismo no es para niños. Los niños, si algo les pasa, ellos van al cielo directamente. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, hermanos? En la palabra de Dios. Ve, qué hermoso es cuando aprendemos. Pero entonces, hermanos, el bautismo en agua, hermanos, esto es parte de lo que es la doctrina apostólica. El bautismo tiene que ser por aspersión, hay que echarle agüita. ¿Cómo le quiere poner a su niño? ¿Le ponemos Pablito? ¿Le ponemos Lupita? ¿Cómo le ponemos? ¿Será para eso el bautismo? A ver, ¿cómo le vamos a poner al baby? ¿Cómo le ponemos? ¿Le ponemos Panchito? ¿Cómo le ponemos? Hay que ir a bautizarlo para ponerle nombre. No es para eso. ¿Quién te dijo eso? Te enseñaron mal, te cuentearon. ¿El bautismo es para qué? Para remisión y qué? Y perdón de pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, cuando aprendemos la palabra de Dios, aprendemos. No solamente oímos, ahora aprendemos. Y ahora empezamos a enseñar. Vas con la comadre, no hombre, la están cuenteando. No, es que voy a bautizar a mi nombre, no necesita hacer eso. ¿Quién le dijo a usted, comadre? Pues ya mire, estoy yendo a un lugar, me están enseñando. Y ya me dieron una Biblia, estoy aprendiendo. Es importante, hermano, la palabra de Dios. Es importante que aprendamos el bautismo en agua. ¿Qué nombre se debe de invocar? ¿Debe ser por aspersión o debe ser por inmersión? ¿Qué representa cuando lo sumerges en el agua? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso? La palabra de Dios. Hermano, la cena del Señor es bíblica. ¿O hay que darle la hostia? No, ¿verdad que no? ¿Cuántas mentiras nos dijeron? Porque no conocíamos la palabra de Dios. ¿Es para todos o no es para todos? ¿Qué pasa si participo de la cena indignamente? Todo eso tenemos que, eso es doctrina, eso es enseñanza, didascalos. Hermano, el matrimonio es entre dos bigotones. ¿Qué dice la Biblia? Hombre y mujer, varón y hembra los creó, así dice la Biblia, Génesis. Sorry por aquellos que se molesten, pero es la verdad. Así dice la palabra y así vamos a estar predicando. Así vamos a estar predicando hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve. Varón y hembra los creó. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. I'm sorry. Les amamos, pero tenemos que someternos y alinearnos con la palabra de Dios. Hermano, la santidad, ¿es importante hablar de la santidad o no? ¿Qué significa santidad? Apartado. Estabas en las tinieblas, compadre, y el Señor te quiere ¿dónde? En la luz. Fuimos sacados de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Alabado sea Dios. Es una vida apartada. Le dije que el Señor habló a través de hombres santos, ¿se acuerda? Hombres que fueron apartados. El Espíritu Santo sopló y habló a través de estos hombres, pero hombres que fueron hombres apartados para Dios. La santidad es algo que hoy ya no se quiere hablar, ya no se quiere predicar, porque la gente se va. Es que y es el que más lana deja. No, mejor luego, mejor no. Hable, usted hable. O quedas bien con el hombre o quedas bien con Dios.
Hay que hablar de lo que Dios dice, la santidad. La Biblia dice que la santidad le conviene a tu casa. Hermanos, el segundo propósito que la palabra de Dios tiene, no solamente la enseñanza, fíjese, el Señor empieza enseñándolos. Haz de cuenta así, mire hermano, es como el proceso de un padre con un hijo. Lo primero que yo le hice con mi hija es que yo tuve que enseñarla. Hermano, ¿cuántos van con la vara? Cuando su hijo se equivoca, ¿cuántos van con la vara? ¿Verdad que no? Primero usted tiene que enseñarle. Usted no puede ir con la vara y decir, ay, espérame, ¿por qué hizo eso? Pues yo no sabía, ¿por qué nunca me enseñaste? Lo primero que tú tienes que hacer es enseñarle a tu hijo. Mire, hijo, aquí no debe hacer esto. No se ande subiendo aquí. No vaya para allá. No esto, tú tienes que enseñarlo primeramente. Dios lo primero que hace a nosotros como sus hijos es que a través de la palabra Él nos enseña, nos adoctrina, nos instruye. ¿Qué es lo que puedes hacer ahora como hijo de Dios y qué ya no puedes hacer ahora como hija de Dios? Didascalo, te instruye, te adoctrina, te enseña. El segundo propósito que la palabra de Dios tiene en nuestra vida es que es útil para redarguir. Diga conmigo, redarguir. Para los que se me están durmiendo. Si alguien se está durmiendo, dele un pellizco, por favor, no se crea, hermano. Hermano, la palabra redarguir significa básicamente amonestar a una persona usando argumentos bíblicos con el fin de que esta persona se aparte de su error. Esto es como un consejo bíblico. Hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, hay veces que le voy a dar temas doctrinales, porque la iglesia necesita temas doctrinales. Voy a hablar hoy de la santidad, voy a hablar hoy acerca del bautismo, voy a hablar hoy acerca del matrimonio, pero hay veces que también el Señor va a poner en el predicador, o hay veces que Dios te va a hablar y te va a redarguir. ¿Por qué te va a redarguir? Hermano, porque hay veces que usted y yo ya conocemos la palabra. Hay veces que usted y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Pero hay veces que todavía nos andamos haciendo al loco, todavía ahí le andamos haciendo como que yo no sé, y Dios te va a hablar. Dios te va a dar un jaloncito de orejas. Dios te va a dar un consejo. Eso tiene que ver con el consejo de Dios, redarguir. Y yo quiero utilizar como ejemplo, hermano, el pasaje en el cual el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Fíjese que en el capítulo 3 el Señor le habla a las 7 iglesias, ¿se acuerda? El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cuando el Señor le habla, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a la iglesia, le está hablando a gente que ya fue adoctrinada, le está hablando a gente que ya fue enseñada, le está hablando a gente que ya fue instruida en la palabra. Pero hay veces que como que parece que en un momento nos puede pasar a cualquiera. Vamos por el camino recto y de repente como que nos podemos ir desviando. Y cuando tú te vas desviando necesitas un consejo que te por acá es, no por allá, ¿verdad que sí? Necesitas el consejo de parte de Dios. Y cuando tú escuchas el consejo y dices, ay, todo esto es para mí. Ay, se me hace que ya le fueron con el chisme al pastor. No, nadie le fue con el chisme. Se me hace que Dios fue el que le fue con el chisme. Dijo, quiero que hables de esto, porque viene un hijo mío que anda, le quiero dar un jaloncito de orejas. Se me anda desviando y tengo que darle un consejo. Y te voy a usar a ti nada más como un medio porque le quiero dar un consejo. ¿Por qué? Porque lo amo. Y si sigue por ese camino se me va a perder este muchacho. Así es que quiero enderezarlo. Y por eso es que se llama redarguir. Cuando dices, uy, sentí que me redarguyó aquí, sentí, ¿sabe cómo? Bien feo. Porque Dios te habló. La palabra de Dios te está hablando. No es el hombre ese, es Dios que te está hablando. Simplemente está usando a ese hombre. Fíjese, por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 18. Voy a utilizar el ejemplo, hermano. Hay 7 iglesias y de estas 7 iglesias solamente 2 reciben halagos. Solamente Esmirna y Filadelfia. Pero las otras 7 iglesias, las otras 5 iglesias, hermano,
reciben reprensión de parte de Dios. Las otras 5 iglesias, hermano, reciben amonestación de parte de Dios. Entonces el consejo tiene que ver con la amonestación. Hay veces que la palabra de Dios va a traer un consejo, una amonestación también para tu vida. Eso significa redarguir. Yo quiero hablarte acerca de la iglesia de la Odisea. Te digo que hay 5 iglesias a las cuales el Señor las tuvo que amonestar, porque en un momento iban bien, ¿sí? Tú ibas bien, pero has perdido tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído. Ibas bien, pero en un momento no sé qué pasó en tu vida, te empezaste a descuidar. Así es que alíñate nuevamente. Déjame leerte aquí en la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 18. Y el Señor le hace una amonestación, un jaloncito de orejas a la iglesia de la Odisea, o tal vez un jalonzote de orejas. Porque hay veces que podemos necesitar un jaloncito, pero hay veces que necesitamos un jalonzote, ¿verdad? Le dice mi hija a Devani, te voy a dar un chicloso, yo no sé cómo ustedes le dicen, un pellizco bueno aquí, ¿verdad? Fíjese, le dice, yo conozco tus obras. Es el Señor Jesucristo el que le está hablando a la iglesia. Iglesia que ya fue adoctrinada. Yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni eres caliente. Como le gusta a la gente, a Dios la gente tibia. ¿Verdad que no le gusta a la gente tibia? Dice que yo prefiero que seas ¿qué? O frío o caliente. Y le hace una amonestación. Pero dice, yo quisiera que fueras frío, allá que fueras del mundo. Y si vas a estar aquí, enciéndete en el fuego del Espíritu Santo. Dice, pero por cuanto eres tibio, hermano, la otra vez fuimos al restaurante, nos dieron un café, no estaba ni frío ni caliente. Yo dije, o si le va a poner frío, póngale hielos, o si no, démelo bien caliente. Pero de un café tibio, no, pues ¿para qué quieres un café tibio? O deme un nice coffee, o démelo pero bien caliente que hasta me queme la lengua, ¿verdad? Sí. Y dice, por cuanto no eres frío ni eres caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, le hace una advertencia. Le dice, te voy a vomitar de mi cuerpo, de mi boca. ¿Sabe qué significa esto? Que ya estaba dentro, que ya era parte del cuerpo de Cristo. Es como cuando comes un alimento y ya está dentro y no te cae bien, ¿qué haces? Un montón de asco, hasta que vas y allá vienes, descansas, ¿no? Lo aventaste, algo que no tenía que estar ahí. Le hace una advertencia y se siente feo, hermano, pero esto es parte de la palabra de Dios. Amonestación. Por cuanto no eres frío ni eres caliente, dice, si no te pones las pilas, te voy a vomitar de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico. Escuche bien esta palabra, hermano. Físicamente, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasa, hermano? Que en un momento hubo gente que dejó las cosas espirituales por las cosas materiales. No, hombre, pues ya tengo lana, soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Dios dice, tú no sabes que tú eres un pobre, desventurado y ciego. Tienes mucha lana, pero espiritualmente estás en la ruina, estás en bancarrota espiritual. Y te voy a dar un consejo. Te va a redarguir cuando lo escuches, pero es por tu bien. Si tú te sigues apartando, te vas a perder. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, es una palabra dura. Es una palabra dura. Y hay gente que dice, esta palabra era para mí. Sí, era para usted. Dios la trajo para usted. Por tanto, dice el Señor, aquí viene la reprensión. Por tanto, dice, yo te aconsejo. O sea que la palabra de Dios no siempre va a ser doctrinal. Hay veces que va a ser de consejo. Hay veces que va a ser para darte una dirección a tu vida. Hay veces que va a ser para darle dirección a tu vida. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico espiritualmente hablando, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colirio para que veas. Vuélvete al buen camino. Alabado sea Dios. Hermanos, entonces aquellos que ya conocen la enseñanza bíblica no quieren obedecer, lo primero que el Señor va a hacer es amonestar con el consejo bíblico. Y si aún así no entendemos, lo que sigue, hermanos, es la corrección. Entonces lo primero que hace la palabra de Dios, te enseña. Lo segundo, te redarguye. Y lo tercero, te corrige. Hermano, ¿cuántas veces no le hemos caído al hijo a veces con la corrección? Ya te había dicho, va una, van dos, van tres y fuego, ¿verdad? La chancla voladora. ¡Pum! ¿Sí? Hay un video por ahí, hermano, yo no sé si lo he visto, sale un chamaquito corriendo encarrerado. Hace mucho que lo vi. Allá sale el niño, pero lejos. Y sale otro chamaquito y la mamá con la chancla así, y dice el otro niño, dale, ama, dale, pégale. Y había corrido por ella, se lo avienta así, pum, 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 y pum, le pega al niño y pum, para abajo. Y dije, qué puntería, ¿verdad? La chancla voladora, la chancla vengadora. Hermanos, y esto es así. Pero ¿por qué hacemos esto, hermano? ¿Acaso queremos acabar con nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Por qué usted a veces disciplina a sus hijos? ¿Por qué? ¿Porque los ama o porque no los ama? ¿Por qué? Dígame. Diga conmigo, porque yo amo a mi hija, yo no sé, yo amo a mi hija. Y no queremos que hijo, yo no quiero que te pase. A mí me pasaron, yo no quiero verte ahí. Y si tú no entiendes, hijo, ya te enseñé, ya te aconsejé, y ya te hablé 1, 2, 3, 4, 5, y ahora sí, de repente ya te voy a tener que sacar la tarjeta roja. Ya te saqué la amarilla, 1, 2, 3, sí. Pero no siempre el Señor te va a estar sacando la amarilla. Hay veces que el Señor te va a sacar la tarjeta roja. Y viene la corrección. Y Pablo dice, y útil para corregir. La palabra de Dios, cuidado cuando viene un profeta. Así dice el Señor, ándele. En el Antiguo Testamento. Hoy en día esos profetas de ahora, tú avíntales una lana. Así dice el Señor, tú vas a llenar estadios y tú esto. No, hombre, andan ahí de vagos, no leen ni la Biblia. Pero ellos quieren lana. Pero esos profetas del Antiguo Testamento, hermano, como Jeremías, cuando llegaban esos hombres, agárrese. Y le voy a enseñar. El tercer propósito que la palabra de Dios tiene en nuestra vida es que es útil para corregir. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Has perdido el celo por las cosas de Dios. Ya te vale gorro todo. Ya ni lees, ni estudias, ni oras, ni nada. Sé pues celoso, arrepiéntete. Yo castigo, dice, y reprendo a los que amo. Quiere que le muestre un versículo, hermano, un ejemplo. Me voy a ir al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 25, y se lo voy a leer clarito. Al pueblo de Dios, al pueblo de Judá y a Jerusalén, para ellos estaba esa escritura. Jeremías capítulo 25. Voy a tomar algunos versículos y he tratado de sintetizarlo un poco. Dice, ya voy a terminar. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová para el pueblo de Judá y de Jerusalén. Estamos hablando del propósito de la palabra de Dios. Y fíjese que dice Jeremías, desde hace 23 años, hermano, el Señor hablándole a su pueblo que se había apartado tras los ídolos. Hermano, dígame si Dios no es paciente. Ay, Señor. Usted se hubiera tardado 23 años. Por eso dice, tardo para la ira y grande en misericordia. 23 años hablándoles. Eso dice. No solamente fue Jeremías, otros profetas y el pueblo descarriado. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová para el pueblo de Judá y de Jerusalén. Y dice Jeremías, desde hace 23 años, dijo el profeta Jeremías, ha venido a mí la palabra de Jehová y les he estado hablando
madrugando, se levantaba de madrugada a hablarle al pueblo, madrugando, dice ahí, así está escrito, hermano, madrugando y dando aviso. Pero ustedes no han escuchado. No han escuchado el consejo. Ya saben, ya se les enseñó, ya se les instruyó. Y como quiera se les ha estado dando un consejo tras consejo tras consejo. ¿Qué es lo que viene? La vara. Dice, pero ustedes no han escuchado, dijo Jeremías. Jehová envió a ustedes, a sus siervos los profetas, pero no han escuchado. Ellos les decían, vuélvanse de su mal camino y de la maldad de sus obras, y vivan en la tierra que les dio Jehová a ustedes y a sus padres para siempre. Y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Porque, hermano, si algo quiere Dios de nosotros, es nuestra adoración y nuestro servicio. Eso Dios no lo comparte con nadie. Eso lo quiere Satanás. Eso lo quiere. Por eso el diablo le dijo a Jesús que lo adorara y que lo sirviera. Y Jesús le dijo, solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y estos hombres, hermanos, se habían ido tras ídolos ajenos, a adorarlos, a servirlos. El pueblo de Dios, hermanos. Y dice, vuélvanse de su mal camino y de la maldad de sus obras, y vivan en la tierra que les dio Jehová a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos. Y dice, no me provoquen a ira con las obras de sus manos. No me estés haciendo enojar, hija. Ya te dije varias veces. No me provoquen a ira, dice el Señor, con las obras de sus manos. Y fíjese lo que dice el Señor, y no les haré mal. No los voy a corregir. Yo no quiero corregirlos. Yo no quiero hacer esto con ustedes. Yo no quiero corregirlos. Dice, pero no han escuchado, dice Jehová. Antes me han provocado a ira. Y hermano, y aquí viene la corrección. Léalo, está en el capítulo 25. Aquí viene la corrección. Y dice, por tanto, diga conmigo, por tanto. O sea que tú ya sabías, ya te había enseñado. Didascalia. Ya conocías la doctrina, la enseñanza. Se te enseñó, se te aconsejó y no quisiste escuchar. Y ahora viene la corrección. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no quisieron escuchar mis palabras, no quisieron escuchar mis consejos, yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y los destruiré, y serán objeto de espanto y de burla. El pueblo de Dios, hermano, que no había sido puesto para eso. Y haré que desaparezca el gozo y la alegría. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Pues se acabó el gozo y la alegría. Sí, se acabó gocho. ¿Sabe quién representaba a Nabucodonosor? Demonio. El Señor en un momento le puede quitar la protección al pueblo de Dios y le dice, acábalos, llévatelos cautivos por rebeldes, por desobedientes. Ya saben, ya les estuve diciendo, ya les estuve hablando una vez de otra forma. Dios ya les ha hablado de muchas, no quieren entender. Viene la corrección y Dios permite, te quita simplemente la protección que has gozado. ¿Has gozado de la protección de Dios? Yo no sé usted, pero yo he gozado de la protección de Dios. Usted no ve a nadie, pero hay ángeles que me guardan. Hay ángeles que te guardan. Eso, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Diga la palabra de Dios. A tus ángeles mandarás acerca de nosotros para que nos guarden. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Esa palabra es para mí. Alabado sea Dios. Y fíjese, entonces dice, yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo traeré contra esta tierra y los destruiré, y serán objeto de espanto y de burla, y haré que desaparezca el gozo y la alegría, y toda esta tierra será desolada, y servirán al rey de Babilonia por 70 años. Te me vas a quedar en ese rincón. Time out, ¿cómo le dicen ahora? Media hora. Ahí te me quedas por tanto tiempo, mínimo.
70 años cautivo el pueblo por obediente. ¿Por qué castiga a veces a sus hijos cuando ya le colman el plato? ¿Por qué? Es exactamente lo mismo. Enseñanza, consejo, y después viene el castigo. Y haré que desaparezca el gozo, dice, toda esta tierra será desolada, servirá al rey de Babilonia por 70 años. Hermanos, Dios usa la corrección como un medio. Hermano Jorge, por favor. Dios solamente usa la corrección, hermanos, como un medio para que su pueblo se vuelva al camino correcto. Yo te he estado hablando acerca del propósito de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios no se goza del castigo. Yo creo que yo pocas veces le llegué a disciplinar a mi hija. Yo recuerdo pocas veces, pero cuando llegué a disciplinarla, yo creo que más me dolió a mí que a ella. Yo no sé usted, padre, cuando usted ha tenido que disciplinar a su hijo, después digo, hijo, es que no quiero disciplinarte así, yo no quiero hacer eso. Me duele más a mí que a ti. Y la Biblia dice que a Dios le duele en su corazón. Dice que Él se duele del castigo. La palabra de Dios, hermanos, a veces también va a traer corrección a nuestras vidas. Cuando ya hemos sido enseñados, adoctrinados, instruidos, aconsejados y no queremos entender. Pero esto no es lo que Dios desea para nosotros, porque Dios se duele del castigo. El deseo de Dios es que usted y yo oigamos la palabra, aprendamos y la pongamos por obra. Y Dios va a usar tu vida. Yo no sé, mi hermano, pero le vuelvo a repetir que en este año, si usted quiere ver lo mismo que vio el año pasado, simplemente haga lo mismo que hizo el año pasado. Pero si usted quiere ver algo distinto en este año, usted tiene que hacer algo distinto. ¿Cuántos quieren consagrarse más para Dios? ¿Cuántos quieren buscar más de Dios? Ayuno, oración y palabra de Dios. Léela, estúdiala, medítala y memorízala. Y te vas a volver una bomba en el reino de las tinieblas. Quiero pedirle que por favor nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración. Y si alguien quiere pasar aquí al frente o quiere orar ahí donde está, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Hermano, yo le había estado hablando acerca de ser amigos del Espíritu Santo, pero tú y yo no vamos a poder ser amigos del Espíritu Santo si no hacemos estas tres cosas: si no ayunamos, si no oramos y si no lo conocemos más a través de las Escrituras. Yo no sé usted, pero yo con la ayuda de Dios estoy decidido a volverme un amigo del Espíritu Santo. El tiempo se está acabando. La libertad religiosa que tenemos ahorita también se está acabando. Estamos viviendo los últimos años de la iglesia. Se aproximan tiempos difíciles. Y solamente aquellos que estén fuertes en el Espíritu van a poder mantenerse firmes en el camino de Dios. La gente que solamente eran oidores y que solamente tomaron el camino de Dios serán arrastrados. Y yo no quiero verlo arrastrado por el engaño. Vamos a orar, hermanos.